Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Revolución de las Conciencias a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos como invitada a nuestra querida Pupe, quien trabaja con infancias. Y bueno, Pupe, déjame antes de darte la bienvenida y presentarte, platicarte que durante todo este mes vamos a estar hablando justo de las niñas y de los niños porque estamos en su mes. Obviamente que pasan muchas otras cosas durante el mes de abril, pero creo que es importante empezar a hablar de manera muy clara y muy específica de los derechos de las niñas y de los niños. Y entonces, pues darte la bienvenida, María Guadalupe López Gaitán, que además en el ámbito cultural te conocemos como Pupe. Sí. Y para todas eres una gran referente de esta introducción que tienen las niñas y los niños con los libros, con empezar a querer a aprender más, ¿no? A soltar su imaginación, pero sobre todo a adquirir conocimientos, lo cual me parece fabulosa la tarea que estás emprendiendo y que ahorita tienes varios proyectos que has estado desarrollando durante mucho tiempo. Tú eres licenciada en Mercadotecnia, tienes maestrías en Administración y Ciencias de la Educación Familiar, lo cual es como, ¿qué es eso? Pero me parece increíble porque estás combinando todo y además esta combinación que tú estás realizando está dando frutos muy interesantes. Eres dueña de la librería Mar de Conocimiento y, bueno, pues directora y fundadora del Encuentro y Festival para la Primera Infancia en Morelia durante 5 ediciones consecutivas, pero entiendo que a partir de ahí empezaste a crear otros espacios de, pues con estas infancias, pero también con ciertos libros. No todos los títulos son bienvenidos en tus espacios y eso me parece también muy interesante, Pupe. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirme hablar de justo de los derechos culturales de las infancias. Es uno de los temas que ha dirigido mis esfuerzos en los últimos años de mi vida, efectivamente. Y a mí me gusta trabajar particularmente con las primeras infancias, que son los más pequeñitos, los que no tienen voz, los que todavía no llegan y dicen, hey, ¿y yo? ¿Dónde están mis espacios? ¿No? Y entonces hay que crear los espacios para ellos y ellas. Y finalmente son espacios para las familias, son espacios en donde no llegan solos los bebés, no nos los dejan, sino convivimos las mamás, los papás, las personas que estén encargadas de la crianza y los pretextos siempre son pues los libros, que como bien dices hay que saber seleccionar muy bien qué libros vamos a acercar a nuestras infancias. Esta parte de acercar estos libros a estas infancias chiquitas, vamos a ponerle así, no porque estemos denostándoles en la capacidad que tienen para también poder entender lo que tú ya les estás comunicando, porque pareciera ser, y hemos pensado desde siempre, ¿no? Que las primeras edades de las infancias es como, ay, pues ni me entienden, ni me comprenden, y tómatelas que, ¿no? Que ya están aprendiendo mucho, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de libros estás acercándoles tú a estas primeras infancias? Que nos empieces a dar como algunos tips para quienes no tengamos la posibilidad de estar en tu espacio, porque también pues muchas somos familias que trabajamos doble, triples jornadas, o estamos muy retirados a veces de donde tú estás creando estos espacios, estas sinergias de comunicación con nuestras hijas e hijos. Uh-huh. ¿Qué tipo de libros estás tú trabajando, Pupe, en estos espacios? Mira, en nuestros bebés que no han todavía hecho suyo el lenguaje, que todavía no se comunican con nosotros a través del lenguaje, se comunican con nosotros de otras formas y nosotros nos comunicamos también con ellos y ellas de otras formas. Y eso es muy importante tenerlo muy presente porque esa comunicación no verbal es la que va a determinar los estados de ánimo, las formas en las que nos estamos relacionando con ellos y ellas. La mayoría de las veces las mamás y los papás usan lenguajes funcionales, es decir, mi amor, te voy a cambiar, te voy a dar comida, vamos a hacer esto, vamos a visitar a la abuela, ¿no? Pero existe un lenguaje poético que es el lenguaje que acercamos a través de la literatura. Ese lenguaje poético nos ayuda a crear atmósferas que envuelvan a nuestros bebés en las palabras, y envolver en las palabras significa
significa, por ejemplo, la famosa ternura radical, ¿no? La crianza respetuosa, el estar cerca de mi peque con calidad, el hablarle, no solamente decirle te voy a bañar o te voy a cambiar el pañal o vamos a comer, sino también decirle un poema que lo envuelva, que haga un contacto emocional con la persona que lo lee y la infancia. Ese es el tipo de libros que acercamos. Entonces, específicamente, ¿qué? Hay libros de poesía. Obviamente la poesía no debe faltar en la primera infancia. Los poemas son imprescindibles. Yo creo que los número uno que debemos tener siempre en nuestra canasta de libros. Hay libros de arrullos. Los arrullos son un bagaje cultural muy importante que hay que rescatar y que hay que heredar también. Las mamás jóvenes, cuando llegan a los talleres les digo yo, ¿qué te cantaba tu mamá cuando era pequeña? ¿Qué le estás cantando tú a tu bebé? Y entonces hacemos ese ejercicio de ir con las abuelas y de ir con las mamás y de ir con generaciones atrás a recordar qué nos cantaban, qué nos envolvía, y además decírselo también ahora a nuestros bebés. Entonces, poesía, arrullos, cuentos cortos. Conforme van creciendo, vamos acercando narrativas que tienen que ver con situaciones que sean para ellos cercanas y para ellas también. Entonces, por ejemplo, un personaje que tiene hambre y que tiene que resolver el tener hambre. Un personaje que se siente mal y que tiene que resolver que se siente mal. Un personaje que siente que su mamá lo está abandonando cuando lo deja en un punto. O los miedos nocturnos, o el que no está mi figura favorita, o que perdí mi muñeco, o que tengo que dejar el pañal, ¿no? Entonces, esas pequeñas anécdotas diarias de su vida, que son tan importantes para ellos y ellas, también puestas en narrativa, en cuentos, son importantes encontrarlas y decírselas. Ahora bien, no solamente es rodearlos de palabras, sino también de imágenes. Uh-huh. Y los libros tienen... yo les recomiendo que busquen libros que tengan muy alta calidad en cuanto a la ilustración, porque es como llevarlos a un museo. Si vas a un museo y ves una calidad en lo que estás observando, detalles, juegos de luces, diferentes colores, entonces es atractivo para ti, te enriquece ver un buen cuadro, ¿no? Una buena exposición. Y con los libros es igual, o sea, hay libros maravillosos que tienen ilustradoras e ilustradores que hacen grandísimos trabajos, y esos son los libros que hay que acercarles a nuestras infancias, los que tienen calidad, no solamente en lo que dicen, sino en cómo lo dicen y en cómo lo presentan visualmente. Eso es muy interesante porque luego nos vamos como a un espacio, no sé, estoy pensando en alguna autotienda donde encontramos como diferentes tipos de libros supuestamente infantiles y que pues son rápidos, ¿no? De Están adquirir, a la mano, ajá, claro. Pero no tienen esto que tú comentas, o sea, no tienen un buen contenido ni tampoco una buena calidad en el diseño del libro, y más allá de ayudar, también podemos generar como ciertas ideas diferentes a las infancias. No sé, yo estoy pensando en un libro que no está bien copiado, ¿no? Que luego nos da por andar fotocopiando cosas y que al final de cuentas pierde esa calidad, uh-huh. Esa ilustración que requiere de esos colores, ¿no? Sí. Pero sí, es todo más, ¿no? Perdóname que te interrumpa. Es como muchas otras cosas más aparte de un libro X, ¿no? Es como, ¿qué contenido le estoy enseñando a mi infancia? Sí. Sí, es como la comida, como un plato de comida. Cuando nosotros nos enseñan el plato del buen comer, nos dicen pues que hay que hacerlo variado y que diferentes alimentos tienen diferentes nutrientes para nuestro cuerpo, que es importante. Bueno, igual con la mente, o sea, los libros hay libros de ciencia, hay libros de juego, hay libros de... que solamente te hacen sentir bien un momento, hay libros que te ayudan a resolver situaciones, entonces si esos libros están bien hechos van a ser una comida nutritiva para tu cerebro, para tu mente, para tu aprendizaje. No estoy en contra de la comida chatarra, no la como, no se la doy a comer a nadie si yo no lo hago, y tampoco es que yo diga que no debemos de tener libros chatarra, porque pues, los hay y es toda una economía regalan, atrás, ¿no? Todo.
Pero pues poquito de eso, ¿no? O sea, es muy común que a los niños y a las niñas les encanta, por ejemplo, la película de Lilo y Stitch, y entonces quieren un libro de Lilo y Stitch. Y si es una forma de al empezar, está bien, pero si solamente vamos a dar ese tipo de literatura, entonces ya no está tan bien. Sí hay que empezar a acercar, yo sé, porque me lo han dicho las personas que se encargan de la crianza, que de repente no saben qué, o sea, es que voy a la librería y no sé qué. Y para eso sirven muchísimo los talleres que damos en las mediadoras que trabajamos con primeras infancias, para que experimenten, escuchen, porque además no todo lo que seleccionamos le gusta a todas las infancias. Y empiezas a descubrir cómo, pues los gustos, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me encantan las novelas distópicas y no necesariamente tiene que ser el gusto tuyo. Igual pasa con nuestras infancias, les ponemos los libros a la mano y llegan directito por el libro que les gusta, que una vez se los leí y que hicieron clic con la historia y quieren que se los leamos todas las veces que lo vuelven a encontrar y quieren tenerlo en casa. Y cuando la mamá o el papá que los acompaña ven esas reacciones y ven la alegría que les produce la lectura de ese libro o el interés con el que lo leen o que se lo están aprendiendo y luego lo quieren compartir, se dan cuenta, entonces, este tipo de libro es el que le gusta a mi peque. Entonces le voy a acercar más de ese estilo o de ese, empiezan a reconocer ya ilustradores, empiezan a reconocer autores y autoras y, o sea, tengo peques de 4 años que llegan y me dicen, ¿qué tienes de Anthony Brown? Ya con el nombre del autor y todo, ¿no? Y tú, Ajá, entonces le saco toda la colección de Anthony Brown. Este ya lo leí, este también. A ver, ahora este. Me encanta porque ya tienen... se descubren. Sí, sí, y además tienen eso, o sea, qué maravilla que un peque de primera infancia sepa que es una persona la que escribe ese libro y que a él le gusta lo que esa persona hace. Y entonces nosotros en los talleres hemos acercado a los autores y a las autoras que podemos acercar para que los conozcan y vean que son personas reales. Y ya he tenido peques que dicen, yo voy a escribir un libro, ¿no? Y todavía no saben escribir, pero ellos ya saben y están resueltos. ¿no? Qué sí, lindo. Ya me han regalado a mí libros hechos por ellos Dios y mío, ellas. qué chido. Es maravilloso que exploren esa creatividad. Pero además esta parte tan mágica, Bupe, de poder que esta infancia, con su imaginación tan bondadosa, pueda crear una historia que puede ser trasladada como se les dio la gana, como pudieron, ¿no? Con garabatos, con dibujos, con colores, con formas, porque ahorita que lo estás diciendo, nuestras infancias en algún momento empiezan a experimentar varias fases, Ajá. ¿no? De poder comunicarse, como bien lo decías, a través de un dibujo. Yo me recuerdo que Sofía hacía sus garabatos y se la pasaba escribiendo puras onditas y yo, mi amor, ¿qué es esto? Tradúceme. Y entonces empezaba ella a hablar de 1000 cosas. Uh-huh. Y ahorita que lo estás diciendo, también hay algo muy importante cuando estás comunicándole a una infancia un libro, Uh-huh. que no usas la voz de un adulto. O sea, hay maneras de enganchar con la manera de expresarte, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, con Sofi teníamos un libro muy particular, donde a ella lo que le gustaba era la manera en la que yo jugaba con las voces de los personajes, y entonces eso a ella le gustaba y le llamaba más la atención. Y era una historia fantástica, porque al final de cuentas era que un insectito se convierte en rana y esta rana se convierte en empresaria, ¿no? Entonces, para Sofi fue como ir trasladando con estas voces, pero era de su cuento de todas las noches, y entonces era ahora hacer una voz y ahora hacer otra y así, pero yo recuerdo que también en algunos talleres yo te he visto o te he escuchado cuando no hablas así como adulta. Como normalmente hablo. No, como con esta formalidad. Claro, hay que tener una intención y hay que ponerle emoción y hay que ser muy claros con lo que estamos comunicando. Hay libros con los que te puedes dar el lujo de jugar y de ponerle tu cosecha. Hay otros libros que con leer lo que está escrito es suficiente para comunicar muchas cosas. Hay otros libros que si no vemos la ilustración, el texto queda como muy corto. Entonces también eso...
el que quienes estamos acercando el libro a las infancias lo conozcamos, sepamos con qué intención lo queremos comunicar, es muy valioso. Pero también respetar los gustos de las infancias. Y te voy a decir que desde mi trabajo como librera, a mí me cuesta mucho trabajo o sea, me cuesta que llegan los peques y dicen, ¿no? Ven una carátula y se emocionan y lo ojean y quiero y entonces lo ven la persona que lo está acompañando y, no, ese no porque tú ya tienes que leer más, porque tú ya tienes que, y entonces entran todos ¿cómo? nuestros Nuestros prejuicios, ajá, y el tienes que leer adultecentrismo. otra cosa. Exacto. Hay que cuidar muchísimo el adultez, respetar y no estar midiendo todo adultocéntricamente porque sí es un peligro. Incluso es un peligro para nosotros mismos como mediadores, lo de la censura, ¿no? Decir, este libro no me gusta a mí, por lo tanto yo no lo meto en mi canasta. Yo procuro no hacerlo, hacer un ejercicio en el que, por ejemplo, todas las infancias llegan con su libro favorito de casa y entonces conocer los gustos familiares es muy diferente a la canasta de libros que yo pongo, porque además yo voy trabajando con las infancias por edades y también conforme la edad de la infancia voy cambiando las formas de leer. A los más bebecitos no les gusta que les leas con mucho escándalo, a ellos les gusta que les leas suave, como si estuvieras cantando, como si estuvieras envolviéndolos con tus palabras. Y a los niños de 3 años que les encanta el escándalo y esos quieren estar brincando y gritando. Entonces mientras más voces haces y más escándalo haces, ellos se van a divertir mucho más y les va a parecer súper genial que estés contando el cuento de manera desbaratada, y no todos los cuentos se pueden contar así, ¿no? En una ocasión puse a las mamás a jugar con sus bebés y entonces eran cuentos súper cortitos y les decía yo, vamos a contárselos como si fuera el mejor chiste, así todo nos da mucha risa. Y entonces, el gato tiene sueño, ¿no? Tenías que reírte. Bueno, pues lo mismo, pero ahora súper triste porque el gato tiene sueño. Y entonces ese ejercicio, los bebés que tenían un año se quedaban así, veían a la mamá. Y entonces si la mamá se estaba riendo, se empezaban a reír. Si la mamá se ponía como que a llorar, se ponían así angustiados. Con sus emociones. Así, tal cual. Entonces eso es súper interesante, cómo podemos conectar de manera emocional con una historia. Si nosotros queremos contarlo con una intención, va a suceder, ¿no? Uh-huh. Es muy mágico. No manches, yo estoy sonriendo como si fuera una niña porque es muy, muy bonito y muy gratificante poderte escuchar, Pope, porque así aprendemos también nosotras y nosotros de cómo poder llegar a comunicarnos con nuestras hijas e hijos. Es que se nos olvida que estas pequeñas personas tienen una estructura diferente al que tiene la adulta. Y si esta adulta está dañada, pues voy a dañar a mi hijo o a mi hija si no tengo un puente de comunicación clara, directa, pero también amorosa. Entonces ahorita que te estoy escuchando dije, ay, qué bonito, porque me pongo una palomita porque logré tener esa formación con Sofi, uh-huh, y es muy difícil a veces poderte también dar crédito, ¿no? Uh-huh. Y si tenemos un espacio donde nos están acompañando, donde nos van a enseñar, creo que la crianza en cualquier sentido sería más amorosa, más humana, pero también menos traumatizante, ¿no? Decía una amiga, por favor, no hagas que tu hija vaya a terapia por ti. Y eso fue algo que me caló muchísimo y entonces fue como empezar a trabajar, a seguirme educando como madre, ¿no? Porque una cosa es la formación de Tzitziki como profesionista, abogada, etcétera, pero otra cosa es ser madre ahora. Sí. Entonces son unas tareas y son los roles completamente polarizados. Sí. O sea, no te puedo decir que la profesionista pueda tener algo más positivo que ser madre, ¿no? Que el maternaje. Entonces, combinar esas cosas también es una tarea titánica, Pope. Sí lo es. Y fíjate que acabamos de tener una experiencia que en donde fue como muy, muy obvio. Resulta que vamos poniendo, nuestros ciclos son de 3 meses y vamos poniendo temáticas en el trabajo de esos ciclos. Estoy hablando de los talleres en donde acercamos la literatura a las primeras infancias. Y el ciclo que acabamos de terminar
se llamó Mujeres de mi Comunidad. Y pues la idea era resaltar el trabajo de las mujeres que hacen algo importante para nuestra comunidad. Y entonces cuando estaba haciendo el plan de trabajo yo dije, bueno, pero ¿qué mujer más importante para una infancia que su mamá? ¿No? O sea, no puede haber ninguna mujer que yo traiga con el proyecto más gigante del mundo, no va a haber nadie más importante que su mamá. Entonces abrimos el espacio para que las mamás nos platicaran eso, o sea, su profesión, su oficio, sus pasiones, y compartieran con las infancias pues lo que a ellas les gustaba hacer antes de ser mamás, ¿no? Claro. Entonces, fuiste mujer antes de ser madre, ¿no? Así es. La mayoría de las mamás lo que compartían era eso, o sea, yo estudié, yo tengo esta profesión, yo la ejercí, pero ahorita lo que estoy haciendo es maternar. Y qué importante es que nosotros socialmente, nosotras, nos demos cuenta todo el trabajo que es un maternaje y lo acompañemos. Porque de verdad las mamás están pasando por momentos de mucha duda, de incertidumbre, de miedos, de cansancio. De depresión, Pupe. De depresión, las hormonas están haciendo ahí su relajo, y entonces nosotras y nosotros, en lugar de decir, ay, pues no, es que él está muy chiquito, ¿yo qué voy a hacer con ese bebé tan chiquito? Nomás te quiere estar contigo. No es cierto, de verdad sí hay que acompañarlas, de verdad sí hay que apapacharlas. Y entonces estos espacios se convierten en espacios bien apapachadores para la maternidad y para la crianza. Y comparten, me está pasando esto, me siento muy cansada, ayer le grité, ayer se me cayó, y las mamás sufren verdaderamente cuando suceden esas cosas, y entonces todas las abrazamos. A veces de verdad, o sea, de verdad hacemos pausa y nos abrazamos porque sabemos que necesitamos ese abrazo y ese acompañamiento. Y el que una mamá o una persona que está en la crianza esté bien, hace que la infancia esté bien. Entonces, sí es cierto que las lecturas están pensadas para las infancias, que el acercamiento a las artes en los talleres está pensado para el desarrollo del peque de tal a tal edad, sí, pero toda la parte del acompañamiento en el maternaje, que las mamás estén ahí, se escuchen, platiquen, la convivencia entre pares, eso hace que los talleres se enriquezcan muchísimo. Esto que comentas en relación a ese acompañamiento, Pupe, no en todos los espacios, no hay muchos espacios, más bien, para empezar. ¿No? Y los espacios que hay son, en muchas ocasiones, son muy caros. ¿No? Yo estoy pensando como en ciertos espacios, en ciertas plazas, donde lo único que hay es como juegos y órale, vete a caer allá y a mí déjame tomarme mi café a gusto, ¿no? Uh-huh. Pero esta otra parte de ese otro maternaje que también, y paternaje, que tiene que ser también responsable, que también tiene que ser en el acompañamiento de esta crianza para que se acerque a este espacio de poder que es el conocimiento. Uh-huh. ¿Dónde podemos localizarte? ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Dónde hay que picarle para decir, ay, mira, Pupe va a tener un tallercito y que podamos también nosotras, pues, darnos este espacio, ¿no? Que es tan necesario a veces. Mira, actualmente estoy colaborando para un proyecto federal que se llama Semilleros Creativos. Y los semilleros creativos, específicamente el mío es de literatura, está como sede en el Centro Cultural de la UNAM Morelia. El Centro Cultural de la UNAM Morelia ha sido siempre una sede muy, más que maravillosa con las primeras infancias. Cuando yo llegué a Morelia hace 8 años, que comencé los proyectos para primeras infancias. Cuando regresaste a Morelia, porque si no la gente también se va a quedar como yo de que... ¿De dónde eres? Bueno, exacto. Cuando yo regreso aquí a mi tierra michoacana, comienzo los proyectos para primeras infancias, y los primeros espacios que me dijeron sí, fue el Centro Cultural de la UNAM Morelia, y a la fecha nos dan un cobijo muy importante. Y bueno, nosotros trabajamos por ciclo, y ahorita estamos terminando el ciclo que empezó en enero. Regresando de Semana Santa, el 21 de abril, tomen nota, el 21 de abril es cuando se abren inscripciones, y el 28 de abril comenzamos el nuevo ciclo. Este nuevo ciclo va a tener una temática muy interesante, que es la temática de creatividad, fantasía creativa se va a llamar.
Eso va a dar, nos va a ayudar muchísimo, o sea, a hacer muchas creaciones, ¿no? Y son gratuitos porque están, pues, las familias no tienen que pagar ni un peso por estar en estos espacios, solo que sí hay el condicionamiento de la posibilidad de entrar porque son espacios en donde no podemos atender de manera masiva, ¿no? Son reducidos. Sí, el cupo es reducido y luego mucho me dicen, es que ahí estaba yo súper pendiente, a los 3 minutos se cerraron las inscripciones. Es cierto, pero también lo que sucede es que nosotros cuando tenemos las familias ya inscritas, o sea, nosotros ahorita tenemos familias que tienen 1 año ya con nosotros, ¿no? Que sus peques llegaron de meses y entonces ellos quieren continuar, ellas quieren continuar. Y están al pendiente. Y les damos el espacio, sí, porque sabemos que son familias comprometidas, que están muy interesadas en asistir y que verdaderamente les interesa y asisten. Que eso es el único compromiso que se les pide, que realmente se comprometan a estar llevando a las infancias al espacio. Oye, Pupe, y nos queda muy poco tiempo. Entonces, para aprovechar el tiempo, ¿en qué página te pueden encontrar? Por si en algún momento, no sé, pensando en alguna organización, alguna escuela que esté interesado en buscarte para poder llevar tu trabajo a estos espacios, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, yo tengo una página en Facebook de la librería, que así se llama, Librería Mar de Conocimiento, para primeras infancias. También me puedes localizar en Instagram, igual como Mar de Conocimiento. Y ahí contesto yo los WhatsApp sin problema, o me mandas un Messenger y con mucho gusto pueden por ahí localizarme o buscarme directamente en el Centro Cultural, por ahí también. Bueno, pues Mar de Conocimiento y mi nadadora de mar abierto. Sí. Y bueno, ¿ahorita nos estás representando a Michoacán? Sí. Sí, ¿verdad? ¿O a nivel nacional también ya estás representando a México? Sí, ya a nivel nacional. Hoy tengo entendido que soy en este momento la única michoacana mujer que está calificada para ir a la final mundial en Singapur. Ay, ya le pegué al micrófono. ¡Felicidades! Gracias. Voy a la competencia de aguas abiertas, que es mi especialidad. Y pues ya ahorita estamos nada más esperando la acreditación federal. Y pues preparándome todos los días. Sí, es muy bonito eso. Sí, eso es muy bonito y además nos llena de mucho orgullo, Pupe, que tú estés llevando la bandera de las mujeres y de los hombres michoacanos a niveles internacionales, mundiales, que estás poniendo... Bueno, es que tengo que decirlo en 13 minutos antes de que me manden ya callar, pero sé que tú nos estás representando desde hace mucho, estás en algunos momentos sola, entonces si alguien te llega a ver por ahí, igual y que te haga un donativo, ¿no? Para que por lo menos seguirte contratando, para que tengas el recurso para poderte mover. Sí, Pupe, exacto. Este programa se llama Revolución de las Conciencias. Entonces, en 3 minutos que ya me están marcando acá el tiempo, ajá, ¿qué mensaje nos dejas para quienes te estamos escuchándote y podamos justo revolucionar esta conciencia que luego la apagamos o luego la dormimos porque luego nos da miedo enfrentarnos? Yo le pediría a las personas que están ahorita creando que se dieran la oportunidad de que los libros formen parte de la educación y de la crianza de sus peques, que descubran los libros junto con ellos, que les abran los espacios a los libros y a la literatura, y que además también se den una segunda oportunidad de ser lectores y lectoras. Yo sé que el sistema en México luego nos convierte en no lectores y lectoras, pero de verdad la palabra te puede hacer libre. Efectivamente, y el poder del conocimiento nos abre puertas. Es correcto. Pupe, muchísimas gracias, me divertí muchísimo, me llevaste como a varios escenarios, y me dieron muchísimas ganas de ponerme a leer con Sofía, sí, porque ya lo hace sola, pero creo que también es un momentito donde podemos generar otro tipo de lazos y de comunicación también
más cercana con ella, ¿no? Con nuestras hijas e hijos. Y a ustedes que nos acompañaron, les agradecemos siempre que nos estén poniendo ahí me gusta, por favor, en la plataforma de YouTube, en Instagram, Twitter, TikTok. Tenemos ahí nuestras cápsulas de Revolución de las Conciencias, y recuerde que bueno, este espacio es para ampliar nuestros conocimientos y sobre todo tener más poder en la información. Al Sistema Michoacano de Radio y Televisión le agradezco muchísimo, a mis compañeros en cabina y a ustedes que nos acompañan.